Si queremos saber si una ciudad está progresando hoy en día, nuestro instinto natural casi siempre es buscar grúas en el horizonte. Claro, históricamente el desarrollo era eso, toneladas de concreto y kilómetros de asfalto. Exacto. Ver un puente nuevo, una carretera o, no sé, la inauguración de un parque industrial enorme era la señal visual súper simple de que una región iba avanzando. Era una métrica física. ¿Lo podías tocar? Así es. Pero hoy, la infraestructura más crítica para que una ciudad sobreviva, esa infraestructura cuya ausencia literalmente está quebrando economías locales, es completamente invisible. Y es una invisibilidad bastante engañosa, la verdad. Sí. Porque un municipio puede tener sus calles perfectamente pavimentadas, los servicios básicos súper cubiertos. Pero, si carece de esta nueva capa estructural, económicamente ya va en retroceso. Totalmente. Y esa es la realidad económica contundente que nos reúne hoy. A ver, hoy es 24 de marzo de 2026. Y para quienes siguen de cerca cómo se mueven los engranajes del desarrollo económico y las políticas públicas, tenemos por delante un análisis documental verdaderamente urgente. Así es. Vamos a sumergirnos en un texto titulado Despertar Digital, la revolución que puede rehacer a México o dejarlo atrás. Este trabajo fue escrito por Víctor Jesús Hernández Salinas y ha sido adaptado para la revista Interalcaldes. Un texto fascinante, por cierto. Sí, y la premisa central aquí no es sobre comprar más computadoras o actualizar software. Es sobre cómo la transformación digital se ha convertido en la política económica local más apremiante de nuestro tiempo. Ya es supervivencia pura para los municipios. Y fíjate que el título usa la palabra revolución, y tras revisar los datos a fondo, queda clarísimo que no es un simple recurso literario. No es exageración. No, para nada. Lo que el autor plantea es un cambio de paradigma brutal. La tecnología, dejó de ser un departamento aislado dentro de una empresa o un gobierno. Ajá. Ahora es el tejido mismo que define si una región sobrevive o si desaparece por completo del mapa de inversión global. Bien, vamos a desempacar esto, porque el texto nos arroja de inmediato a una realidad macroeconómica que no da tregua. Empecemos por entender el contexto, el nuevo tablero de juego. ¿Por qué esto se clasifica como una emergencia justo ahora, en este preciso año? Pues la urgencia se materializa de golpe cuando observamos el contraste en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para este 2026. Ok. A nivel mundial, la expectativa es un crecimiento del 3.3%. Sin embargo, para México, la proyección se estanca en un modesto 1.5%. ¡Wow! Estamos hablando de menos de la mitad del ritmo global. Exactamente. Y yo estoy segura de que ese 1.5% no es un número aislado que cae del cielo. Es el síntoma de una desconexión muy fuerte. Es el síntoma de intentar competir en una economía de altísima velocidad, pero usando motores de la generación anterior. Claro. El autor identifica claramente 4 motores tecnológicos que están impulsando el cambio global ahora mismo. El primero es la inteligencia artificial. Que ya no es un juego. Exacto. Entendida ya no como un experimento de laboratorio, sino como la infraestructura básica para tomar decisiones logísticas y prestar servicios públicos. Ajá. El segundo es la hiperautomatización y la robótica. El tercero es la biotecnología y la salud digital. Y el cuarto, que permea a todos los demás... El más crítico, quizás. Así es, la ciberseguridad avanzada. A ver, espera un momento, quiero detener el análisis aquí. Porque escucho palabras como hiperautomatización o biotecnología y la mente inmediatamente viaja a, laboratorios en Silicon Valley o fábricas de microchips en Asia. ¿Sí? ¿Es la reacción natural? Claro, pero para un municipio promedio en México que quizá todavía batalla todos los días con la recolección de basura o tapar baches, hablar de estos 4 motores suena a ciencia ficción. ¿Cómo se aterriza esto en la calle? Es una reacción súper comprensible, pero ahí radica la trampa. La hiperautomatización a nivel local no significa tener robots humanoides caminando por la plaza principal de la ciudad. Sería rarísimo. Totalmente. Significa que, por ejemplo, el sistema de permisos de un municipio procesa automáticamente miles de solicitudes comerciales durante la noche mediante un software. Ah, ok. Y eso permite que las pequeñas empresas abran en días en lugar de tardar meses en trámites burocráticos. Entiendo. ¿Y la biotecnología?
La biotecnología aplicada a nivel local es la gestión digital de datos de salud poblacional. Esto sirve para prevenir el colapso de las clínicas municipales ante un brote epidémico. O sea, ya no son conceptos de ciencia ficción, son herramientas operativas de uso diario. ¡Qué interesante! Y eso me lleva al cuarto motor, el de la ciberseguridad avanzada. Quiero proponer una analogía para aterrizar este concepto, porque creo que la percepción general sigue tratándolo como, un gasto de software opcional, algo que compras y sobra presupuesto. Y es un error gravísimo. Sí. A ver, la ciberseguridad avanzada para un municipio moderno es exactamente lo que era el sistema de acueductos y murallas para una ciudad en la antigüedad. Me gusta esa imagen. O sea, hace 2000 años los gobernantes no construían una muralla masiva de piedra como un lujo defensivo o para que el paisaje se viera bonito. Claro que no, era carísimo además. Exacto. La construían porque sin ella la ciudad simplemente no podía existir. Sin esa protección no había mercado, los comerciantes no llegaban y sobre todo no había confianza para establecer un hogar o un negocio ahí. Totalmente cierto. Hoy, para un gobierno local o un clúster industrial, la ciberseguridad es esa muralla. Es la condición mínima indispensable para que exista inversión extranjera y confianza institucional. Porque si no puedes proteger los datos de una empresa que se instala en tu territorio, pues esa empresa simplemente se va a otra ciudad y ya. Si conectamos esto con el panorama general, fíjate que la analogía de la muralla explica perfectamente la advertencia que lanza la OCDE. A ver. Una advertencia que el artículo de Hernández Salinas subraya con mucha agudeza. La OCDE reconoce que México tiene una ventana de oportunidad gigantesca en esta transformación digital, particularmente por su posición geográfica. El famoso nearshoring. Exactamente. Pero, y es un pero mayúsculo, el país arrastra vulnerabilidades estructurales muy severas. ¿Cuáles son las principales? Precisamente brechas profundas en ciberseguridad, un déficit crítico de habilidades en la fuerza laboral y una adopción tecnológica muy baja dentro de las pequeñas y medianas empresas. Lo cual reescribe por completo las reglas de la competencia económica. O sea, el paradigma cambió sin que muchos se dieran cuenta. Totalmente. La narrativa clásica era que la empresa A competía contra la empresa B por ofrecer un mejor producto. Pero hoy la verdadera competencia tecnológica es entre ecosistemas completos. Es la ciudad de Monterrey compitiendo contra Austin. Así es. Es Tijuana midiéndose contra Shenzhen. O es un clúster automotriz entero en el Bajío intentando superar a regiones industriales de Europa Central. Básicamente se compite a nivel de bloque territorial. Y si un territorio no tiene esas murallas digitales de las que hablabas y esos motores funcionando de manera sincronizada, queda completamente invisible para las cadenas de suministro globales. Literalmente lo saltan. Sí, el capital simplemente lo sobrevuela y aterriza en la siguiente ciudad que sí esté preparada. No esperan a nadie. ¡Qué fuerte! Y bueno, esa competencia feroz entre territorios nos obliga a mirar el siguiente eslabón de la cadena. Si aceptamos que el éxito de una ciudad se define por qué tan bien funcionan estos motores tecnológicos, la pregunta que surge de inmediato es ¿quién va a operar esa maquinaria? Ah, el gran tema. Sí, esto nos introduce de lleno al dilema del talento y al impacto en el mercado laboral. Un tema que el documento desmenuza con bastante crudeza. Y el análisis no suaviza el golpe para nada. Basado en proyecciones actuales, el autor señala que el desplazamiento laboral no va a ser uniforme. Ok. Los empleos más vulnerables, los que están verdaderamente en la primera línea de fuego, son los rutinarios, los roles físicos no especializados y, sobre todo, las tareas basadas en el procesamiento estandarizado de información. Y para dar dimensión a esto, porque los números son impactantes, el documento cita cifras del Foro Económico Mundial hacia el año 2030. Proyectan la creación de 170 millones de nuevos empleos a nivel global. ¿Suena muy bien? Sí, pero al mismo tiempo advierten sobre el desplazamiento de 92 millones de puestos de trabajo. Matemáticamente el saldo es positivo. Claro, hay más empleos naciendo que desapareciendo. Exacto, el saldo global es positivo. Sí, es positivo, pero la trampa está en la distribución geográfica y en la naturaleza misma de esos empleos. A ver, ¿por qué desaparece un puesto de procesamiento estandarizado? Porque lo hace una máquina. Porque un modelo de lenguaje de inteligencia artificial puede leer, clasificar y aprobar 10.000 facturas en un segundo sin cometer un solo error tipográfico. El empleo que se crea no es para hacer el mismo trabajo más rápido. Claro, no vas a contratar a alguien para teclear más rápido que la IA. Exacto.
El empleo que nace es para el analista que audita las decisiones complejas de esa inteligencia artificial. Y eso es un salto cognitivo enorme. Y la presión ya está aquí. O sea, el informe destaca que el 40% de los empleadores ya planea reducir su plantilla en aquellas áreas que son directamente automatizables por IA. ¡Wow! Y aquí es donde el análisis se vuelve fascinante y alarmante a la vez, porque desmiente un mito muy común en nuestro país. Se suele pensar que el problema económico de México es demográfico. Que somos muchos y no hay trabajo. Exacto, que faltan fuentes de trabajo para tanta gente. Pero la verdadera crisis es otra. El texto rescata un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, publicado apenas en enero de este año. Y el dato es demoledor. El 68% de los empleadores en México afirma que no logra encontrar talento calificado en áreas de manufactura avanzada y tecnologías digitales. Es que hay que asimilar la gravedad de ese número. 7 de cada 10 empresas tienen problemas serios para operar. Sí. Y ojo, no porque les falte presupuesto o porque no tengan la infraestructura física. Exacto. Imaginemos la escena. Tienes una planta automotriz de última generación en el norte del país. La inversión ya se hizo, las naves industriales están construidas impecables, los brazos robóticos están instalados y la nómina está aprobada. Todo listo para arrancar. Sí, tienen el dinero en la cuenta para pagar excelentes salarios. Pero la línea de ensamblaje está completamente detenida porque las 5 sillas de los ingenieros en calibración de sensores o en análisis de datos están vacías. La persona que necesitan simplemente no existe en esa región. Por eso el autor enfatiza tanto que la escasez actual es de capacidades pertinentes. Y frente a esta parálisis, el rol de los gobiernos municipales y estatales tiene que mutar urgente. Ya no pueden ser los de antes. Para nada. Ya no basta con ser simples administradores que pavimentan calles y gestionan el alumbrado público. Deben transformarse en articuladores de talento. ¿Cómo se ve eso en la práctica? El municipio tiene que sentar en la misma mesa a los rectores de las universidades locales, a los directores de los clústeres industriales y a los sindicatos para rediseñar los programas de capacitación, pero en tiempo real. Y aquí quiero plantear un desafío analítico sobre este punto. Porque me parece que aquí es donde la política pública choca de frente con la realidad de la calle. A ver. Si el saldo neto de empleos es positivo, el problema central es el cuello de botella de la reconversión. Te pregunto, ¿cómo logran esos municipios industriales o fronterizos que un trabajador de 45 años, cuyo empleo administrativo o de ensamblaje rutinario acaba de desaparecer, adquiera estas nuevas habilidades tecnológicas? Es complicado. Y más importante aún, ¿cómo lo hacen lo suficientemente rápido para que no quede marginado permanentemente? Porque el mercado global no va a poner en pausa sus operaciones 3 años mientras esta persona cursa una nueva carrera universitaria. No, el mercado no espera. Esa es, yo estoy convencido, la fricción central de la década. Y la respuesta es que el modelo universitario tradicional de 4 o 5 años ya no sirve para resolver emergencias de reconversión laboral. Es muy lento. Demasiado lento. La solución que plantea este nuevo entorno pasa por las microcertificaciones intensivas y las alianzas público-privadas. Ah, ok. Si una empresa necesita técnicos en robótica de urgencia, el municipio debe facilitar que esa misma empresa preste sus instalaciones y su tecnología para capacitar a los trabajadores desplazados en ciclos cortos, de 3 a 6 meses. ¿Un modelo tipo bootcamp? Exactamente, porque si el liderazgo local no construye esa pista de aterrizaje rápido, ese trabajador de 45 años pasa de ser un motor de consumo a depender de la asistencia social. Lo cual termina colapsando las propias finanzas del municipio. Es un círculo vicioso. Y es un reloj de arena que se vacía rapidísimo. Porque mientras a nivel interno tratamos de descifrar cómo desatar ese nudo del talento, el flujo de capital internacional avanza con una agresividad histórica. Las cifras de inversión lo ilustran perfectamente. El artículo de Hernández Salinas incorpora datos muy frescos del reciente informe de la Universidad de Stanford. Sobre inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, sobre IA generativa. En el año 2024, la inversión privada global enfocada exclusivamente en IA alcanzó los 33.9 mil millones de dólares. Una locura de dinero. Es masiva. Esto representó un incremento del 18.7% en solo un año, y la velocidad de adopción corporativa es todavía más impresionante. A ver, cuéntame de eso. El 78% de las organizaciones reportaron estar utilizando IA de alguna forma.
Eso es un salto gigante desde el 55% que se registró el año anterior. La curva de adopción es prácticamente vertical. Y aquí es donde se pone realmente interesante, la verdad, porque es muy fácil escuchar esos miles de millones de dólares en inversiones allá en Silicon Valley y pensar que no tienen relación alguna con el día a día de una fábrica en, no sé, el Estado de México o en Chihuahua. Parece otro mundo. Parece, pero la conexión es directa y brutal. El análisis nos sitúa frente a los datos del comercio bilateral entre Estados Unidos y México del año 2025. Hablamos de un intercambio total de bienes que alcanzó los 872.8 mil millones de dólares. Una cifra récord. Sí. Las exportaciones de Estados Unidos hacia México crecieron un 1.2% y las de México hacia el norte aumentaron un 5.8%. Es un volumen de comercio histórico. Sin embargo, el autor lanza una advertencia vital para no caer en la complacencia, que es un riesgo enorme. Claro, confiarnos. Pensar que esa inercia comercial está garantizada solo por nuestra cercanía geográfica, por compartir frontera, es un error de cálculo enorme. La naturaleza de esta relación comercial está mutando rápido. O sea, ya no se trata nada más de tener mano de obra barata ensamblando piezas de metal. Absolutamente no. Los socios comerciales, impulsados precisamente por esos miles de millones invertidos en IA que mencionábamos, ahora exigen trazabilidad absoluta. Quieren ver cada eslabón de la cadena de suministro. Todo transparente. Todo. Exigen que los procesos integren un alto contenido tecnológico para garantizar cero defectos. Y sobre todo, demandan que el ecosistema local tenga el talento digital necesario para auditar todo el sistema. Si no, no hay trato. Si una planta en México no puede integrarse digitalmente de forma perfecta al software de inventario predictivo de su cliente allá en Texas, simplemente pierde el contrato. Y el tablero es mucho más amplio que solo Norteamérica. El texto deja muy claro que las presiones vienen, pues, de todos los frentes. Existen tensiones permanentes por el suministro de semiconductores desde Asia, por ejemplo. Ese es un tema delicadísimo. Luego, Europa está imponiendo regulaciones de protección de datos y sostenibilidad medioambiental que son súper estrictas y además extraterritoriales. Te aplican aunque no estés ahí. Exacto. También hay una reconfiguración de cadenas logísticas en toda América Latina. Hay una dependencia crítica de minerales estratégicos extraídos en África para las baterías de los vehículos eléctricos e incluso acuerdos de cooperación científica que involucran a Oceanía. Lo cual convierte problemas geopolíticos enormes en dolores de cabeza municipales. Así de directo. Sí. Piensa en esto. Si una fábrica de autopartes en Jalisco descubre que ya no puede exportar a Europa porque no cumple con las nuevas normativas de ciberseguridad industrial que exigió el Parlamento Europeo, o su producción se detiene porque falta un mineral africano, la crisis estalla a nivel local. En la colonia, en el municipio. Ahí mismo. La recaudación de impuestos de ese municipio cae y el desempleo local sube debido a una regulación que fue redactada al otro lado del océano. Entonces, tenemos por un lado exigencias comerciales y normativas globales en el punto más alto de la historia. Y por el otro, a nivel interno, arrastramos ese déficit del 68% en talento calificado. Al unir ambos puntos, la conclusión del análisis es que el único puente de rescate viable para evitar una parálisis económica regional es la educación. La educación, sí, pero no una educación cosmética o de fachada. Se necesita una transformación de raíz. ¿Hacia dónde? Una transformación que responda directamente al surgimiento inminente de los nuevos roles que ya están operando en la economía moderna. Ajá. El documento hace un inventario muy claro de estas posiciones. Especialistas en inteligencia artificial, expertos en ciencia de datos, analistas de ciberseguridad, diseño digital avanzado, gestores de sostenibilidad, desarrolladores de arquitecturas blockchain y técnicos especializados en robótica. Solo para clarificar ese punto del blockchain para la audiencia, un desarrollador de blockchain en un contexto industrial no está especulando con criptomonedas, que es lo que muchos piensan. No, para nada. Es otro uso totalmente distinto. Exacto. Está diseñando un registro digital inalterable que permite, por ejemplo, probarle a un regulador europeo que los materiales de un producto mexicano fueron extraídos y procesados de manera ética y sostenible. Es una herramienta de cumplimiento comercial indispensable hoy en día. Y lo fascinante aquí es cómo esta lista de nuevas profesiones se entrelaza perfectamente con el diagnóstico de los organismos internacionales. ¿En qué sentido? Cuando el FMI o el Banco Mundial hablan del crecimiento potencial de México, subrayan que ya no se trata únicamente de construir carreteras de concreto.
Ese crecimiento depende de fortalecer el Estado de Derecho y de lograr una integración global real. Claro. Y el vehículo principal para alcanzar esa integración es una política educativa que asuma la inteligencia artificial y la ética digital como materias transversales, desde la formación básica hasta la capacitación pública. Y fíjate que la advertencia que lanza el autor en este frente es sumamente aguda. Dice que si el país fracasa en incorporar esta tecnología transversalmente en las aulas, es probable que se mantengan los altos volúmenes de comercio, digamos por inercia geográfica, pero sin lograr capturar suficiente valor. Es un riesgo enorme. Básicamente, seguiremos prestando nuestras manos para armar los dispositivos, pero no nuestras mentes para diseñarlos o programarlos. El margen de ganancia real se va a quedar en otros países. Y hay un consenso internacional sobre cómo evitar esto, ¿no? La OCDE tiene una postura muy clara al respecto. Y la postura de la OCDE es que la IA generativa ya reconfiguró el ecosistema educativo, lo querramos admitir o no. Ya pasó. Ya pasó. Pero enfatizan que aprovechar esta tecnología exige principios pedagógicos sólidos. Y este es el error más común de los gobiernos. Confunden acceso con educación. Totalmente. No basta con entregar tabletas conectadas a Internet en las escuelas públicas y tomarse la foto. Eso es un reto de logística, no es pedagogía. Lo que verdaderamente falta es un método estructurado, nuevos sistemas para evaluar el aprendizaje y, sobre todo, una formación profunda para los docentes. Que son clave en esto. Tienen que pasar de ser simples transmisores de información a facilitadores de pensamiento crítico. Me parece que dar acceso a herramientas de inteligencia artificial en las escuelas sin una metodología pedagógica detrás es, exactamente igual a entregar calculadoras científicas de última generación a niños de primaria antes de enseñarles a sumar y restar con lápiz y papel. Es una gran analogía. Sí, porque la pantalla va a brillar, van a presionar botones y van a obtener respuestas correctas de inmediato. Pero no existe ninguna comprensión del proceso matemático que hay de fondo. Ninguna. No se genera un valor intelectual real. Solo se crea una ilusión de avance tecnológico para la fotografía oficial. Y es una ilusión que tiene costos altísimos a largo plazo. Porque si un estudiante se acostumbra a que la herramienta digital resuelva el problema sin entender el cómo o el por qué, pues jamás va a desarrollar la capacidad de cuestionar las respuestas que esa misma inteligencia artificial entrega. Que a veces se equivoca. Se equivoca seguido, y justamente en esta nueva economía hiperautomatizada, el valor principal del ser humano radica en su capacidad para auditar, cuestionar y corregir a los algoritmos. Si la escuela no enseña eso, literalmente está graduando perfiles obsoletos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de este profundo análisis de Víctor Jesús Hernández Salinas, nos enfrentamos a una dualidad histórica. Por un lado, este despertar digital ofrece el potencial de detonar una prosperidad económica mejor distribuida. Sí, el potencial está ahí. Siempre y cuando se logre esa integración en las cadenas de valor y se reestructure el sistema educativo a tiempo, claro. Pero, por otro lado, si los liderazgos locales fallan en resolver el cuello de botella de la capacitación técnica y la ciberseguridad, esta misma revolución tecnológica va a actuar como un amplificador implacable de la desigualdad. Dejando clarísimo que los territorios que logren adaptarse van a absorber absolutamente toda la inversión y el talento, mientras que el resto va a quedar a la deriva. Totalmente marginados. Y esto me lleva a una última reflexión que se desprende de manera natural al evaluar las consecuencias de esta brecha. A ver, cuéntanos. Si establecemos, como argumenta el texto, que la ciberseguridad y la infraestructura de datos son ahora necesidades tan básicas y vitales como el agua potable o la electricidad, sí, que ya vimos que lo son. ¿Qué destino les espera a aquellos municipios rurales o a las comunidades históricamente desconectadas, que sencillamente no cuentan con la base de recaudación fiscal para construir esta muralla digital? Es una pregunta durísima. Nos enfrentamos a la posibilidad real y, la verdad, escalofriante, de presenciar en esta misma década el surgimiento de pueblos fantasma digitales. Wow. Territorios que físicamente van a seguir existiendo en el mapa, vas a ver a sus habitantes, sus calles, pero que en términos económicos y productivos habrán sido borrados por completo del ecosistema global. Qué advertencia tan fría y necesaria sobre lo que está en juego si se ignora el reloj. Queremos extender un agradecimiento especial a Víctor Jesús Hernández Salinas por haber compartido este ensayo analítico con la revista.
Para quienes nos escuchan y desean explorar a detalle la estadística y los argumentos completos, los invitamos a que visiten la página web www.interalcaldes.com para leer el artículo íntegro. De igual manera, los invitamos a sumarse a la conversación en redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, X y LinkedIn buscando el perfil como Revista Interalcaldes. Cerramos aquí este análisis dejando sobre la mesa la urgencia de construir hoy la infraestructura del mañana. Hasta nuestro próximo encuentro.